Hoy es un día muy especial para la asociación, pues celebramos el nacimiento de Don Miguel y lo hacemos con la conferencia Unamuno y Zambrano, impartida por una persona del prestigio de Antonio Colinas. Colinas nació en La Bañeza, León. Es un escritor de vocación y profesión que cumple medio siglo desde que inició su andadura literaria y que no concibe la vida sin poesía, siendo ésta sinónimo de sus intereses vitales, como él mismo ha reconocido. Crear, escribir y vivir van unidos, de tal manera que la poesía se convierte en una vía de conocimiento, una forma de ser y de estar en el mundo. Además de la poesía, ha cultivado géneros como la novela, el relato breve, el ensayo, el artículo periodístico y la traducción. Antonio Colinas, por nacimiento, pertenece al noroeste, aunque ha vivido en diferentes lugares de los que se ha nutrido su obra, como su adolescencia en Córdoba, su paso por Madrid, donde pudo entablar amistad con dos personas que serían sus maestros, el poeta Vicente Aleixandre y la filósofa María Zambrano, a los que estuvo siempre muy unido y que dejaron honda huella en él. Su paso fecundo por Italia, donde bebió de la fuente de la cultura clásica y humanística, e Ibiza, lugar en el que vivió 21 años y donde afianza su relación con el mundo mediterráneo. La isla sigue estando muy presente en la vida de Colinas. A ella regresa con asiduidad y continúa siendo lugar de inspiración para el poeta. En 1998 vuelve al noroeste, esta vez a Salamanca, ciudad de la que es hijo adoptivo al igual que Miguel de Unamuno. Además de los diferentes lugares donde ha transcurrido su vida, dejaron huella en él los viajes realizados sobre todo por Asia, donde se impregnó de su filosofía y de su mística. En sus poesías completas, editadas en 2011, están reunidos los 16 libros de poesía escritos hasta ese momento. Pero la obra del poeta continúa abierta, pues un poeta nunca deja de serlo. Prueba de ello es que en 2013 aparece un nuevo poemario titulado Canciones para una música silente, siendo el hilo conductor del mismo la búsqueda del conocimiento desde dentro, usando un lenguaje depurado y profundo, que le lleva a un decir ya en los límites del silencio, en los que el sentir y el pensar la existencia se funden de una manera ideal, ahondando en los valores de belleza y verdad y del humanismo que impregna su obra. Después de Canciones para una música silente, escribe Memorias del estanque, que no es un libro de memorias al uso, sino que encontramos en ellas lo esencial de su vida, dedicada plenamente a una vocación siempre independiente y alejada de la literatura imperante. En el 2019 publicó el ensayo Misterios encendidos, dedicado a María Zambrano, con la que mantuvo una estrecha relación de amistad durante muchos años. En él se alude a aspectos nuevos de la vida y obra de la filósofa, testimonios puestos de relieve a partir de declaraciones de Zambrano, especialmente de su epistolario y de algunas entrevistas y diálogos con el autor. Y por último, citar su último poemario aún inédito y que muy pronto verá la luz, En los prados sembrados de ojos, con el que seguramente volverá a deleitarnos y a sorprendernos. Para terminar esta semblanza de Antonio Colinas, citaré algunos de los premios con que ha sido reconocido y nos dan la talla literaria del poeta invitado. Tiene en su haber premios como el Premio Nacional de la Crítica 1975 por Sepulcro en Tarquinia, el Premio Nacional de Literatura 1982, Premio Castilla y León de las Letras 1999, Premio de la Crítica de Castilla y León 2012. En el 2016 recibe el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que concede la Universidad de Salamanca junto con Patrimonio Nacional y que está considerado como el mayor reconocimiento literario con que puede ser galardonado un poeta vivo en el ámbito iberoamericano. En el lugar que estamos ahora, de Aula Magna, se celebraron las jornadas de estudio referente a su obra, siendo una selección de la misma recogida en la antología titulada Lumbres. Antonio ha estado muy unido a Italia, donde ha vivido y ha sido traductor del italiano, viendo reconocida su labor con diferentes premios, como el Premio Internacional Carlo Bertocchi,
concedido en Italia como estudioso de la cultura de ese país. Premio Nacional de Traducción por su versión de la poesía completa del Premio Nobel italiano Salvatore Quasimodo. Y en el 2019 le conceden 2 premios que, por venir del país considerado por él como su segunda patria y por la importancia de los mismos, le han hecho especial ilusión, lo sé yo. El premio Lerici Pea a su carrera y el premio Dante Alighieri, que le fue entregado en la sede del Senado de Roma, destacando el presidente del jurado, David Rondoni, que le fue concedido no solo por la larga, fértil y personalísima relación de este poeta con Italia, sino también y sobre todo por ser la suya una voz poética profunda con una vivísima capacidad de percepción de la realidad y de su misterio. Colinas cumple medio siglo desde que inició su andadura literaria, siendo fiel a su voz durante todo este tiempo. Tus lectores, secundamos el deseo expresado por ti en muchas ocasiones de que corazón y razón continúen acompañándote, para que podamos seguir disfrutando de tu necesidad, entusiasmo y pasión por escribir. No me resta más que en nombre de la asociación y de todos ustedes darle las gracias por su compromiso con la cultura y por estar cerca de esta asociación a la que pertenece y por ilustrarnos con sus conocimientos. Les dejo con Antonio. Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Elena por estas palabras tan sentidas, tan entrañables. La verdad es que esta mañana es una mañana especial porque ella ha aludido al libro que va a aparecer, ya ha aparecido, y precisamente hoy estábamos inquietos en casa porque esperábamos el primer ejemplar que viene por mensajería. Así que, si no está tarde, mañana lo tendremos. Quiero también dar las gracias a la Asociación de Amigos de Miguel de Unamuno, a Francisco Blanco, en fin, y a todos ustedes por su asistencia. También a la Universidad de Salamanca, que hoy nos acoge en esta sala tan especial, universidad a la que ya por muy distintas razones, desde que llegué a Salamanca, pues me siento como un alumno más, aunque a veces me toque como hoy hablar. Bien, preparando el tema, pues yo pensaba que iba a ser la preparación de algo epidérmico, porque lo que es la relación física, la relación directa entre Zambrano y Unamuno, pues se ciñe a hechos muy concretos y muy escasos, pero sin embargo es enorme la influencia especialmente de Unamuno sobre María Zambrano. En ambos casos es un tema que cada día pues sigue recibiendo gran eco. Ahora, cuando llegábamos, pues Paco Blanco me ha dicho que está a la espera de presentar un nuevo libro sobre el poeta. Apareció El resentimiento trágico de la vida, apareció el Unamuno de Arturo Barea, también una edición de Niebla a cargo de Paulus Hernández. En fin, siempre Unamuno regresa, y regresa a Salamanca. Y en el caso de Zambrano igual, nos asombra, los que nos hemos asomado un poquito a otros países, pues como incluso se está traduciendo su obra en Francia, en Italia. Allí había aparecido el epistolario entre Zambrano y Elena Croce, y ahora aparece pretextos, pues la traducción española de este epistolario que he traído aquí, porque ojeaba también esta mañana y me he encontrado con una frase que quería leer. También ha aparecido la correspondencia entre María Zambrano y el pintor Ramón Gaya, que fue probablemente el mejor amigo que María Zambrano tuvo en vida, ya desde los años en que estuvieron juntos en las misiones pedagógicas. En fin, lo vamos a celebrar luego, pero deseo tener un recuerdo inicial y especial hoy para el profesor Luis Andrés Marcos, vicepresidente de la asociación, de la que estuvo muy cerca hasta su muerte, y no hace mucho que nos ha dejado, pero no hemos podido olvidar, en fin, sus escritos, su pensamiento digno de un verdadero filósofo,
y proyectos como él estaba muy ilusionado de llevar adelante. La última vez que nos vimos me habló de la idea de que creáramos un grupo de lectura pues en torno a la obra de María Zambrano, que leyéramos sus libros, los comentáramos. En fin, un hermoso proyecto que, esté o no esté él, pues quizá se puede llevar adelante, ¿no? También me siento muy unido a la memoria de Luis Andrés porque él fue quien presentó en la Feria del Libro mi obra sobre María Zambrano, Misterios Encendidos, y seguro que él hoy pues nos sobrevuela y está cerca de unos temas que para él eran tan queridos. Quiero también recordar que en uno de sus ensayos sobre Unamuno, Miguel de Unamuno, Amor a la razón o Razón de amor, Luis Andrés nos dejó fijada una idea que sin duda va a ser emblemática para los estudiosos del rector de Salamanca. Me refiero a ese amor a la razón y a la vez a esa razón de amor, dice, que a un tiempo supuso a la obra del escritor vasco. Este título es significativo no solo porque sintoniza con el temprano y muy conocido verso unamuniano de piensa el sentimiento, siente el pensamiento, sino porque pone también de relieve de una manera directa y muy bella la relación que María Zambrano tuvo con la razón, es decir, el diálogo fecundo que tanto ella como Unamuno mantuvieron por medio de un sentir y de un pensar que, sin embargo, ninguno de los dos autores llegó a ser sistemático. Este punto de partida es muy útil para mi exposición, pues, existiendo una relación personal, como he dicho, muy breve entre Zambrano y Unamuno, había entre ellos, sin duda, significativas sintonías, puntos de coincidencia muy importantes. Por adelantar uno solo, este hecho de que no fueron filósofos sistemáticos, aunque ambos estuvieran en comunicación con la filosofía. Pongo de relieve esta identificación acaso por ser la más señalada entre ellos, pero a la vez, es mi modesta opinión, a simple vista no podemos encontrarnos con dos caracteres, con dos personalidades intrínsecamente tan diferentes. Les unieron puntuales acontecimientos vitales, muy tempranos para Zambrano. Ella conoció pronto la obra de él. Vivieron de distinta manera y a la vez con la misma ilusión frustrada los años previos a la República y luego la tragedia de la Guerra Civil. También supieron en tiempos diferentes lo que fue el exilio, pero a la vez el carácter de cada uno nos mostró diferencias muy notables, que de manera muy clara se fijó en momentos de sus respectivas muertes. El exilio en Canarias para Unamuno supuso un momento crítico en su vida, pero a la vez quizá un incentivo, un estímulo para sus ideas y para su carácter de luchador. Recordemos su idea para muchos dudosa o que nos hace pensar de antes de la verdad, la paz. En María Zambrano, el exilio, más allá de sus últimos días en Barcelona, del dramático paso de la frontera y de su posterior salida para América, va a ser un largo proceso de iniciación en el tiempo que la transformó durante los 44 años que duró ese exilio. Proceso que supuso incluso en Zambrano una evolución en sus ideas políticas, siempre fieles al republicanismo, sí, especialmente encendidas en los años estudiantiles, republicanos y de la guerra, pero evolucionando enseguida desde posiciones más radicales hacia más liberales, desde su sintonía con el paterno socialismo hacia un liberalismo más cercano, no ya al de Azaña, sino al de sus amistades y maestros de sus años universitarios, Ortega, Marañón. Es curioso en los años de estudiante cómo ellos tenían una tertulia que llamaban de los doctorandos, por la que pasaron, pues en fin, personalidades como las citadas, como Ortega, como Marañón, y también algunas reuniones que María Zambrano hacía en su casa, sorprendentes porque en ella aparecieron muy tempranamente personas como Camilo José Cela o el mismo Leopoldo Panero. Esto nos sitúa antes de la guerra y en unos momentos en los que parece que había pues, una sintonía intelectual entre personalidades
que luego pues iban a seguir caminos muy diferentes. Esto se aprecia muy bien, por ejemplo, en dos fotografías, una la de la comida homenaje del año 34 a Lisandre, en el que allí tenemos pues desde Pablo Neruda y Miguel Hernández hasta los hermanos Panero, desde Gerardo Diego, en fin, hasta María Zambrano. Pero ya hay otra foto del año 36, de otra comida, de homenaje a Cernuda, en la cual meses antes de la guerra pues ya parece que se van decantando las ideologías de estas personas que aparecen netamente como amigos. Choca mucho pues esa amistad con los Paneros. Sabemos que el día de la proclamación de la República, pues María Zambrano va con un grupo de personas, entre las que estaba Juan Panero, el hermano de Leopoldo. Pero hay que tener en cuenta que sobre todo el exilio supuso para María Zambrano una progresiva y compleja concepción, una evolución hacia una heterodoxia religiosa, hacia una espiritualidad y a una concepción de lo sagrado exclusivamente suya, que tenía sus raíces ya en sus años infantiles y de adolescencia en Segovia. El pintor Jesús de la Torre, segoviano, que sus padres fueron muy amigos de María Zambrano ya en los años en que ésta vivió en Segovia, pues nos cuenta en un libro que tiene sobre ella cómo ya de regreso a España, para ella Segovia seguía siendo una obsesión, la Segovia de los años infantiles y juveniles, y precisamente esta obsesión pasa por recuerdos precisamente que atañen a la religiosidad. Le pide, por ejemplo, un día a Jesús de la Torre que cuando vuelva de Segovia le traiga una estampita del Cristo de Gregorio Fernández que hay en la catedral. Recuerda continuamente el nombre de San Juan de la Cruz, la tumba del poeta, etc. En torno a este tema es la tesis primordial del libro que escribí sobre ella. Era necesario poner de relieve en este país, que no acaba de librarse de los extremos de su cainismo secular, así como de la concreta idea decimonónica de confundir lo clerical con lo sagrado, solemos tener dos visiones exclusivas de Zambrano, que son ciertas, sí, pero que a veces acaban cayendo en el tópico, cuando no en la exclusión de una de ellas. También quizá este matiz habría que hacerlo ante las ideas de Unamuno, con su peculiar religiosidad, pero en otro sentido, como veremos. Me refiero a que hay para la mayoría dos María Zambranos, es decir, la republicana o la filósofa, la alumna predilecta de Ortega y la ideóloga, aunque ésta solo aparece de manera neta en uno solo de sus libros, Los intelectuales en el drama de la guerra civil. Pero se ha olvidado una tercera María Zambrano, la que aparece, como ha señalado en su presentación Elena, la que aparece en sus textos más íntimos, incluso en su obra global, en esa obra que podemos dividirla en tres grandes bloques, unos libros de carácter más literario, otros de carácter más cercanos al pensamiento, a la filosofía, y un tercer grupo más unido a lo poemático, ¿no? En libros, en fin, como libros sobre Antígona o Diótima Diamantinea, o sobre todo Claros del Bosque, ¿no? Aparece, pues, verdaderamente existió una tercera Zambrano que se nos muestra con una gran evidencia en su amplísima correspondencia, en sus conversaciones con sus más íntimos amigos y en las escasas entrevistas que concedió, donde se nos muestra con una innegable, cuando no sorprendente, heterodoxia, y con esa fidelidad innegable a lo trascendente y a lo sagrado bien entendidos. Recomiendo a los interesados la entrevista que yo grabé con ella 3 años antes de su muerte y que recogimos bajo el título de Sobre la iniciación, título que fijó ella. Sobre la iniciación suponía en esta entrevista pues un recorrido que ella hizo desde los pitagóricos, desde los grecolatinos,
desde sus visitas a esa basílica pitagórica que hay en Roma hasta Antonio Machado, ¿no? A veces esta María Zambrano se pone en duda, esta María Zambrano que tiene que ser obligadamente o filósofa o republicana, ¿no? Recuerdo pues mi intervención hace no mucho tiempo en el Congreso sobre ella en Vélez, Málaga, y ya había aparecido mi libro, bueno, y en el coloquio salió este tema de lo que yo planteaba en él, ¿no? Y hubo algún asistente pues, que cuestionaba a esta tercera María Zambrano, diciendo que estos gestos de religiosidad o de proximidad a lo sagrado eran en ella puramente gestos literarios, ¿no? Que no respondían a algo interior, a algo profundo, ¿no? Por otro lado, todos los zambranianos de uno y otro signo, pues nos sorprendemos cuando escuchamos expresiones, frases de ella que son como muy sorprendentes, ¿no? Para los que quieran tener de ella una visión dogmática. Ella, por ejemplo, escribió: «Siempre viajo con el catecismo ortodoxísimo de mi infancia». Esto rompe los esquemas a cualquier estudioso sistemático, ¿no? O en la carta que le escribe a la viuda de su amigo, el escritor cubano Lezama Lima, cuando éste muere: «Hoy, como todos los días de mi vida, he encendido el cirio de mi habitación y he repetido las plegarias de mi infancia». Igualmente sorprendentes para algunos resulta el hecho de ver a María Zambrano y a José Bergamín ya en los días del exilio saliendo de una iglesia de París tras asistir a los oficios de la Semana Santa. Luego María Zambrano nos dice la conversación que tuvieron al salir, cómo Bergamín seguía obsesivamente pensando en la iglesia y en los actos a los que habían asistido, y ella dice que le dijo: «Bueno, cállate ya, que estamos en la calle y olvídate ya de lo que acabamos de vivir». Ella, por cierto, solía, sabemos por la correspondencia, que seguía este tipo de actos en el tiempo de la Semana Santa por la radio, en la etapa de la Pies, ya en el Jura francés. Seguía la Semana Santa en las tres versiones cristianas: la católica, la ortodoxa y la protestante. También encontramos a María Zambrano, antes en su etapa en Roma, junto a sus amigas Elena Croce y Cristina Campo, o Enrique de Rivas, sobrino de Azaña, asistiendo a misa los domingos. Nos lo dice precisamente Enrique de Rivas, sobrino de Azaña. Dice: «Todos los domingos íbamos a casa de Elena Croce, la recogíamos a ella y a su marido y nos íbamos a misa», así literalmente, ¿no? O también la asistencia de María Zambrano a los ritos de la Iglesia Ortodoxa rusa en Roma. Esto nos señala esta inclinación especial que ella tiene hacia el cristianismo ortodoxo, ¿no? Igualmente sorprendente es el manifiesto del que fueron promotoras estas dos amigas, Elena y Cristina. Cristina Campos era la hija del director del conservatorio, primero de Florencia y luego de Roma. El manifiesto que María firmó, dirigido al Papa Juan XXIII en 1964, en defensa de los ritos en latín que la Iglesia Católica estaba abandonando. Esta no fue una iniciativa baladí, si vemos que entre los firmantes de este manifiesto se encuentran algunos de los más grandes intelectuales del siglo XX. Hoy este manifiesto constituiría una verdadera provocación, o no se podría llevar a cabo, aunque quizá no lo sería si tuviéramos en cuenta qué personalidades lo firmaron entonces. Fíjense ustedes: Pablo Casals, el poeta Oden, José Bergamín, Borges, Benjamín Britten, Giorgio de Quirico, Salvador de Madariaga, Lanza del Basto, Jorge Guillén, Nico Kazantzakis, Jacques Maritain, François Mauriac, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Igor Stravinsky, y así hasta 37
intelectuales de importancia mundial. En fin, simplemente esa preocupación por la progresiva desaparición del latín, como por otra parte pues ya los estudiosos de clásicas han venido señalando, ¿no? Ese olvido progresivo de las lenguas clásicas. Quiero decir con todo esto que María Zambrano, como en el Unamuno que llega a la cima de su religiosidad al escribir su poema El Cristo de Velázquez, hubo una innegable espiritualidad, no hueca, sino asumida, y que ambos proyectaron en sus vidas y escritos de manera muy distinta. Una desde el camino de la piedad, el otro desde las constantes preguntas desgarradas. Una desde el sentir sagrado, el otro más desde el razonar lo sagrado. Una desde las respuestas, el otro desde las obsesivas preguntas. Ese compromiso religioso de esta republicana cristiana es matizado por ella misma al comienzo de su testamento, del que he conseguido copia de las 12 páginas de que consta, pero que aún no ha sido publicado por deseo de la Fundación, que lleva su nombre. Firmado ante notario el 8 de mayo de 1989, 2 años antes de morir, se nos dice en su cláusula segunda: declara que pertenece a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en cuya fe y doctrina fue educada y en cuyo seno desea morir. Encomienda por ello, continúa, a sus herederos y legatarios que, conforme a su criterio, manden realizar los ritos que, según la costumbre, sean del caso. Al mismo tiempo, manifiesta en su cláusula tercera, cito textualmente, su deseo de ser enterrada en su pueblo natal, Vélez, Málaga, en compañía de sus seres queridos, que por cierto, sus seres más próximos, que por cierto descansaban lejos de Vélez. Don Blas Zambrano, su padre, había muerto en Barcelona, poco antes de cruzar la frontera. Su madre, Araceli Alarcón, había muerto en París, y su hermana, Araceli Zambrano, estaba en el cementerio de la Pies, Crozet, en el Jura, ¿no? Hay que precisar esto de que ella desea ser enterrada en Vélez, Málaga, porque hubo en los últimos días de su vida, en los últimos tiempos, una cierta apropiación de su figura, como por otra parte suele aparecer siempre o suele darse con los estudiosos. Yo lo he podido apreciar cuando escribí mi libro sobre Alberti, también ahora cuando ha aparecido el libro de Zambrano. Hay personas para las cuales hay una cierta exclusividad, ¿no? Una cierta apropiación del personaje. Y, por ejemplo, se dieron un hecho muy sorprendente, que es cuando ella muere, hay un grupo de personas que desean enterrarla en el cementerio civil de Madrid. En fin, hecho que detiene o frena el sobrino Rafael Tomero, el sobrino de María, ¿no? Cuanto llevo escrito nos sirve para poner de relieve esa tercera María Zambrano que yo he rescatado en mi libro, pero sin negar desde luego las otras dos, la republicana y la filósofa. Nos ha servido también para que, al margen de varias diferencias señaladas entre ambos escritores, encontremos una identificación con el Unamuno que duda creyendo o que cree dudando, el Unamuno dubitativo, y por supuesto también heterodoxo, obsesivo en su afán trascendente del hecho religioso, en la búsqueda constante que él vivirá a diario de manera muy desgarrada. Por su estancia en España y en el ojo del ciclón que en sus días finales suponía vivir en Salamanca, entre los que él reconocía los unos y los otros, Miguel de Unamuno vivirá de manera igualmente desgarrada las convulsiones ideológicas y políticas, la precipitación de los acontecimientos hacia la guerra, la misma guerra y ese final angustioso en sus últimos días de exilio interior. En María Zambrano el exilio fue de más años y podríamos hablar de exilio exterior, aunque dentro de este exilio también hay momentos en que ella padece ese cierto exilio interior, por ejemplo en la etapa de Morelia, cuando es profesora en Morelia, en México,
y dice que ella sufre la persecución de los de Negrín, dice, de los de Negrín, ¿no? Quiere decir que ya hay esta diferencia ideológica con algunos de los protagonistas de la guerra. María Zambrano cerrará sus días reconciliada y en reconciliación con la España democrática. Reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1981, cuando ella aún residía en Ginebra, y el posterior Premio Cervantes, rubricaban honores que no podía rechazar, por venir, dijo ella, de una monarquía republicana. Ella incluso cuando la llaman para comunicarle la concesión del Premio Príncipe de Asturias, pues duda ante esta llamada. El presidente del jurado era una persona muy cercana a ella, Ferrater Mora. En el jurado se encontraba también Ortega Espotorno, el hijo de Ortega y Gasset, pero ella en ese momento de la llamada pues duda y en fin, acaba aceptando diciendo esta frase, ¿no? Que la aceptaba por venir de una sociedad ya que había regresado a la democracia. Hubo reparos por parte de algunos republicanos hacia esta concesión, entre ellos José Bergamín, que en fin no estaban de acuerdo con que María Zambrano aceptara este premio, pero bueno, ella pone las cosas en su lugar en una semblanza que escribió en Diario 16 ya de regreso a España cuando Bergamín había muerto y en fin lo retrata como una persona también llena de dudas y dice concretamente en este artículo: él siempre estaba en guerra consigo mismo. Desgraciadamente, Unamuno no pudo ver ni el fin de la guerra ni una España reconciliada. Aun así, su comportamiento hasta el final fue ejemplar en la medida en que asumió los avatares de la historia con lucidez y hasta sus últimas consecuencias. Asumió los cambios que significaban evolución intelectual al hilo de los cambios también de los acontecimientos. El acontecimiento más señalado, que crea dudas y divisiones entre los mismos republicanos, pues fueron los hechos que hoy también se recuerdan, ¿no?, de la Revolución de Asturias, hechos del año 34, o los hechos de Cataluña, y siempre como Zambrano interpretando los acontecimientos ideológicos que a su alrededor se van dando, limándolos desde un humanismo incuestionable. En Zambrano siempre asentado en los clásicos grecolatinos, en esos días críticos que está en Barcelona cuando va a traspasar la frontera, está escribiendo sobre San Juan de la Cruz, está leyendo a Séneca. Tiempo lleno de dudas, pero más próximo quizá a lecturas de la modernidad en Unamuno. En Unamuno son sus propias ideas, el combate de estas y con estas, ideologías no extremadas, las que mantuvo hasta el final. Y ese tesón suyo es de hoy ejemplo su personalidad. En este punto del año 34, pues también debemos recordar la frase de Ortega, el desencanto hacia la segunda parte de la República, con su frase no es eso, o no era eso, no era eso. Hay en los escritos de ambos, de Unamuno, de Zambrano, una tercera sintonía a pesar de esa diferencia de caracteres, y es la que encontramos en sus obras. Personalísimas en su contenido, libros dialogando siempre con la poesía y con los poetas. Esto va a ser central en María Zambrano, su amistad, sus grandes amigos de juventud son los poetas y sus grandes lecturas las de los poetas. En Unamuno ejerciendo todos los géneros literarios, en María Zambrano debatiéndose también en los límites del sentir y del pensar, sí, pero logrando el gran hallazgo de su razón poética frente a la razón histórica de su maestro Ortega. Esta diferencia, desde la objetividad, la recuerdo porque me la transmitió a mí, dice, lo cuento por primera vez en la entrevista que hicimos. Ella le lleva a Ortega un ensayo titulado Hacia un saber sobre el alma,
que luego daría título a uno de sus libros. Ortega lo lee y le dice, un poquito airado, ¿no? Dice, estamos aquí, usted ya quiere ir más allá, ¿no? Y dice ella, yo salí llorando por la Gran Vía y comprendí desde ese momento que la razón de mi vida era la razón poética, mientras que la razón de mi maestro, de don José, era la razón histórica, ¿no? Es una anécdota curiosa que separa, que muestra esas diferencias no ya entre Ortega y María Zambrano, sino entre los orteguianos y los zambranianos hasta el día de hoy. Unamuno es un poeta, escribe poemas. Es un poeta incuestionable, aunque también hay recelos hacia el Unamuno poeta, sobre todo por el grupo de los poetas, ¿no? Hay poetas que tienen muchas reservas hacia el Unamuno poeta. ¿Acaso por el grado de pensamiento que hay en sus poemas? Él, desde luego, no fue un poeta lírico a la ligera, un poeta órfico, pero Zambrano llega a alcanzar en alguno de sus textos el poema en prosa. Libros como Claros del Bosque, Diótima de Mantineo, La tumba de Antígona, que ya he señalado antes, así lo prueban. Para ambos la poesía será algo esencial, como he dicho, pero la abordarán por caminos diferentes. Y aceptando desde luego que Unamuno fue un poeta, ella hizo también algunos ejercicios de poesía que han aparecido ahora en el archivo tras su muerte y que han sido recogidos por Javier Sánchez Menéndez en la editorial Isla de Siltolá. El tema Unamuno María Zambrano podría llevarnos a tratar otros temas que interrelacionan a ambos autores, incluso a dar otras conferencias si pensamos en otro nombre que lo relaciona, el del filósofo italiano Benedetto Croce. De tal manera que este nombre daría para hablar de otras 3 relaciones muy vivas, o incluso de 3 conferencias: Croce Unamuno, Croce María Zambrano y María Zambrano Elena Croce, la hija del pensador italiano y, como hemos dicho, la mejor y más cercana amiga en sus años de Roma. La relación entre María Zambrano y Elena Croce ha quedado muy fijada en la correspondencia entre ambas. Apareció la edición italiana debida a la hispanista Elena Laurenzi y esta se ha publicado luego en España, aquí. La he traído porque, ya digo, esta misma mañana la sobrevolaba y rescaté una frase de Cela que quería leerles luego, ¿no? Apareció esta edición italiana y luego la española, y Elena Croce fue una persona cercanísima a ella en la etapa de Roma, que le ayudó mucho a María. Como sabéis, espero que lo sepáis, si no os lo recuerdo ahora, ella deja Roma, ella y su hermana dejan Roma por unos hechos aparentemente anecdóticos, ligeros. Uno de ellos es que ellas tienen una denuncia de un vecino porque cuidaban a todos los gatos del barrio, ¿no? Que al parecer llegaban al centenar, y bueno, un vecino les denunció. También se da esa otra anécdota que me contó a mí en la entrevista. Ellas solían ir a pasear a la Vía Apia y para ver sobre todo un mármol que había allí de un joven desnudo con una antorcha en la mano, y entonces, a modo de ofrenda, pues ellas recogían un poco los desperdicios que había por los alrededores, los papeles, y hacían una hoguera, ¿no? Una hoguera a modo de ofrenda ante esta lápida, ¿no? Pero un día el fuego se propagó, llegó la Célere, llegó la policía y las detuvo a las 2 hermanas, ¿no? En fin, esta presencia de ellas en estas denuncias, pues hizo pensar, llevó a una situación ya enrarecida. La policía italiana tenía informes de la policía francesa muy deformados,
Se decía, por ejemplo, en estos informes que las dos hermanas eran dos personas muy peligrosas y comunistas, ¿no? Lo cual no fue cierto ni una cosa ni otra, ¿no? Ni eran personas muy peligrosas ni eran comunistas. Pero bueno, esto venía como un resto de circunstancias y de los años pasados, de la tensión de la guerra y de las denuncias que llegan a Francia pues desde España, ¿no? Pareciera, como hemos comenzado diciendo, que el nombre de Unamuno va unido tempranamente al de María con esas resonancias y recuerdos primeros de sus años en Segovia. Lo veremos ahora a continuación. El padre de María Zambrano conoce muy pronto a Unamuno y es el que lo lleva a Segovia a dar una conferencia, como también llevaría luego al poeta León Felipe, ¿no? Hay, como si dijéramos, un gran vacío entre ellos, entre esos recuerdos de adolescencia en Segovia y ese momento nada más acabar de la guerra civil y ya en Cuba, en esos momentos en los que se ocupa intensamente en unas conferencias que da en la Universidad de La Habana, precisamente de la obra de Unamuno. Es curioso, como he señalado, que en esos días de tensión bélica, de extremos, de persecución de la religiosidad, ella está escribiendo un ensayo sobre San Juan de la Cruz en Barcelona, está leyendo a Séneca, ya lo he dicho, y nada más comenzar el exilio da una serie de conferencias sobre Unamuno en la Universidad de La Habana. Sin embargo, aquí y allá, sobre todo, como hemos dicho, a través de su epistolario, sabemos que la presencia y el ejemplo de Unamuno siguen muy vivos para la pensadora andaluza. Sin ninguna duda, ya en Madrid se dio algún encuentro entre ambos, seguramente con ocasión de algunos de los viajes de Unamuno a la capital o de actos que el rector tuvo en Madrid y a los que Zambrano acudió. La proximidad en la correspondencia la encontramos concretamente en una carta que ella le escribe a Unamuno en la Semana Santa de 1929, cuando ella solo tiene 25 años. No sé si esta carta estará aquí en el archivo, en la Casa Museo. En la misma correspondencia con Elena Croce, que recoge Laurenzi, sabemos de ese seguimiento que Zambrano hace de la vida y de la obra de Unamuno, a través de otros testimonios escritos, sobre todo durante sus años en Roma. Ya muerto Unamuno, la guerra civil ha quedado atrás, pero el escritor vasco sigue siendo un nombre de referencia para ella. Así vemos que en 1962 reedita en Florencia su texto La religión poética de Unamuno, que ella ya había publicado el año anterior en la revista La Torre de la Universidad de Puerto Rico. La traducción italiana fue del hispanista Francesco Tentori, quien también traduce otro escrito de ella, como María Zambrano, Pensiero, Poesía e una città, igualmente editado en Florencia. Nos encontramos también en la correspondencia recogida por Laurenzi, una carta de Zambrano plenamente unamuniana, en la que ésta comenta el artículo que Camilo José Cela le dedica al profesor salmantino en el número 102 de la revista de papeles de Son Armadans. Una carta que escribe desde La Pies el año 64, cuando se celebró el centenario del nacimiento, ¿no?, de Miguel de Unamuno. En este artículo, recogido en papeles de Son Armadans, la revista que dirige Camilo José Cela, escribe estas palabras. Hace ya un siglo que nació Miguel de Unamuno, el español ejemplar y zaherido, el blanco de todas las fieras e inconcretas iras de los destemplados iracundos de oficio y beneficio. En su honor, los papeles de Son Armadans preparan el mantenido homenaje de recordar su obra,
o su figura, número a número, a lo largo de un año y a partir de este inicial septiembre del centenario. Todavía somos muchos por ventura los españoles que nos miramos en el claro espejo de aquel hombre íntegro que vivió y murió sin pactar con nadie y sin permitir que su pluma obedeciera a otro dictado que el de su conciencia. En fin, María Zambrano le comenta a Croce en esta carta, es una carta larguísima, plenamente dedicada a Unamuno. Recuerda que en ese número de papeles de Son Armadans hay también un artículo de Harris Stevens, el Unamuno múltiple. En fin, hay otro también de Otero, desde la Universidad de California. Hay otro de Sebastián de la Nuez, Unamuno en Canarias. En fin, ya digo que esta mañana, sobrevolando el libro de nuevo, pues descubría estas palabras sobre Unamuno, esta fidelidad de Cela a Unamuno, y esa fidelidad también sorprendente de Cela a María Zambrano, que tiene una explicación, y es que Cela comenzó siendo un poeta. Habla, por ejemplo, de que Neruda le regala unos libros que ella le presta a María Zambrano, dice, y que nunca volvió a ver porque seguramente fueron libros que acabaron tirando por la ventana, por el balcón de su casa, después de acabada la guerra o durante la guerra. Bueno, vamos a seguir un poco en otra carta. A Elena Croce, Zambrano también se lamenta de que en el número, esto es significativo, en el número de septiembre de 1964 de la Revista de Occidente, dice ella literalmente, no se alude para nada al centenario de 1964 de Don Miguel. Aquí entrevemos las reservas orteguianas hacia María Zambrano. Ortega ya había muerto en el año 55, pero parece ser que Revista de Occidente pues no recuerda esta conmemoración unamuniana, porque también sabemos que existieron sus diferencias entre Ortega y Unamuno, ¿no? Elena Croce, ya seguramente por el interés de su padre hacia Unamuno, lo recuerda en otra carta a María a propósito de lo que ella llama el fascismo de izquierdas, y le dice: cuando los partidos se expresan restringidamente, nos dan a conocer que ya no son más que eso, partidos y no enteros, como diría Unamuno. Esta expresión, partidos y no enteros, es de Unamuno. Sin duda, Elena Croce había leído a Unamuno, bien por influencia paterna, bien por la amistad con Zambrano. Esta seguramente también le habría hablado tanto de sus años en Segovia, que Elena Croce, hace un viaje exclusivamente a Segovia, y sabemos que visitó la tumba de San Juan de la Cruz y la casa donde vivió Antonio Machado. Sin duda eran recomendaciones que le había hecho María Zambrano. Vemos pues cómo la presencia y el ejemplo unamuniano perdura en Zambrano a lo largo de su vida y a través también del círculo de sus amistades. O incluso, como vemos por algunas de las cartas, cuando ella ya no se encuentra en Roma, sino en La Pies, en su retiro en el Jura francés. Volvamos un poco al origen para ir terminando, a los días de Segovia, que tan importantes fueron para su memoria poética. En este tiempo de la infancia y de la adolescencia de María Zambrano Segovia hay tres nombres claves: San Juan de la Cruz, porque allí está la tumba del poeta; Antonio Machado. María Zambrano es alumna de Antonio Machado en el Instituto de la Ciudad, y su padre. Vengamos a identificaciones o sintonías más realistas y menos teóricas entre Miguel de Unamuno y María Zambrano. Como he dicho, son escasas, pero para Zambrano fueron de una importancia primordial.
Para ponerlo de relieve nos trasladamos casualmente aquí en Salamanca a Unamuno y nada menos que al año 1900, cuando María Zambrano ni siquiera había nacido. Ya ven que estoy dando saltos en el tiempo de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante porque el tema me desborda, como he comenzado diciendo. Importante sería por ello que los estudiosos aborden temas como este, profundizando en sus archivos. Pues yo de Unamuno solo he sido un fervoroso lector. De María Zambrano sí tuve el don de contar con su amistad e incluso con su magisterio. He recordado esa fecha de 1900 porque Unamuno recibe el hijo, don Blas Zambrano recibe una postal de Unamuno y don Blas le contesta a Unamuno con otra postal que se conserva aquí en el archivo de la Casa Museo. O sea que en 1900 en Granada ya se conocen don Blas Zambrano y Unamuno. Unamuno va a dar unas conferencias, lo lleva a Ganivet, va creo que más de una ocasión a Granada y por entonces estaba allí el padre de María Zambrano y es donde se conocieron, ya digo, cuando María Zambrano aún no había nacido. Sigue, en fin, la relación y los recuerdos cordiales de Zambrano hacia Unamuno. Es un tema que ya ha sido tratado por un italiano, Luigi Ferraro, esta relación entre ambos. Él reconoce como férvida esta relación. Dice, más allá incluso que la que sintió Zambrano hacia Ortega y Gasset. La misma Zambrano parece poner de relieve esta sospecha en un fragmento del artículo que le dedica al escritor vasco, no mucho antes de morir ella, en 1966, en las páginas del suplemento Culturas del diario ABC. Cito textualmente, digamos simplemente don Miguel, porque en la España en la cual me tocó vivir mi juventud, llegar a don era lo más a lo que un español podía llegar. Don Miguel, don Ramón y Ortega. Ortega tardó un poco más en ser don José y hasta creo que no lo fue nunca, salvo para unos cuantos de sus discípulos. En cambio, don Miguel creo que fue siempre don Miguel. Su presencia física era avasalladora. Todo él era no de cuerpo y alma, sino de espíritu y presencia. Era ante todo una presencia. Y él temía, se le notaba, que no fuera bastante su presencia. Siempre volvía a ella este recuerdo de cuando veo a Unamuno por primera vez dando su conferencia en el Teatro Juan Bravo de Segovia. Es curioso también estos matices y estas insinuaciones sobre que Ortega no se merece el don, ¿no? Estas reservas que, en fin, se dieron entre ellos, aunque siempre al final de mi entrevista me dijo, bueno, para mí don José siempre será don José, ¿no? Y tendrá mi respeto máximo. Presencia, diríamos nosotros, que resonó y resuena todavía. Fidelidad a ese otro maestro, que partiendo de aquellas conferencias en La Habana, llega en Zambrano hasta sus últimos días. Presencia, la unamuniana que se imponía, pero presencia nos matiza ella desde una guerra para la paz. Y añade Zambrano, su vida, su palabra y su obra eran guerra, pero guerra en la paz. Esto nos lo dice en 1940 en un artículo titulado Sobre Unamuno, publicado en Nueva España. En fin, la reciente edición del Resentimiento trágico de la vida, debida al matrimonio Rabaté, nos lleva hacia un tema muy concreto, el del resentimiento. El del resentimiento como el de la envidia. Este tema, la envidia, también lo trata María Zambrano en las últimas páginas de su libro El hombre y lo divino. Es tema que ambos autores valoran, aunque desde enfoques distintos.
y que María Zambrano recuerda en una frase que también es hoy de una gran actualidad. Hasta ahora, dice, no parece haberse cumplido el anhelo de una victoria sin vencido, de una victoria que consista íntegramente en convencer. Aquí ya vemos que el círculo se cierra con el recuerdo zambraniano hacia esta última palabra, tan unamuniana, convencer, ¿no? Ella recuerda, en fin, esta palabra citada y tan citada en los acontecimientos habidos aquí en el rectorado. Muy apropiado para estos momentos que vivimos en la actualidad los españoles. Puede ser también otro tema que a ambos autores les preocupó mucho y que ambos sufrieron, el de la renuncia a la tradición histórica y cultural propia y a la inserción en el tema de Europa. Unamuno encontrará una solución profunda por medio de su concepto intrahistoria. Para Zambrano, esa visión de la intrahistoria, escribe, la basa en la busca y su busca precisa de la verdad. Y esta verdad, añade, ya solo se puede encontrar en el aislamiento y en la soledad. Ella ya ha dado en su exilio y en sus soledades en los años de la Pies nuevos y sucesivos pasos para seguir bandeando su exilio desde el conocimiento interior y desde la superación de la historia. Por ello que como Unamuno prefiera el término intrahistoria al término historia. Etapa esta de máxima soledad, de grandes carencias en la Pies. Allí me contó, por ejemplo, una anécdota tremenda a propósito de estas carencias que las dos hermanas padecían. Dice, había días en los que yo pensaba en cortarme un brazo para darle de comer a los perros, ¿no? Porque no tenía ni para darle de comer a los perros, ¿no? Una frase tremenda. Aquí en la Pies también muere su hermana, Araceli, a la que tan unida estuvo siempre, ¿no? Antes del tema de Europa también al que ha aludido, ella ya nos lo había dejado fijado muy tempranamente en su texto La agonía de Europa y en la revista Sur, en la revista argentina Sur, en septiembre de 1940. Gran tema para otro estudio comparativo sería el religioso, que en Unamuno parece manifestarse a través de una continua crisis y de un insaciable deseo de querer saber más sobre este tema. Crisis que seguramente Unamuno no logró superar. ¿Qué sentiría él, por ejemplo, de la realidad sagrada en los meses de 1936, cuando está recluido en su casa? María Zambrano, en el artículo La religión poética de Unamuno, nos dice que éste se sumergió en el catolicismo raciocinante, contrario a lo que el mismo Unamuno reconoce como la fe del carbonero, hasta llegar frente a ese muro o ese pozo en el que él gritaba, ante esa frase también suya de «pero es que no creo». Después de razonar venía esta frase «pero es que no creo». María Zambrano deshace dicha crisis a través de la evolución espiritual que hemos venido subrayando a lo largo de sus años de exilio, ya desde que atraviesa la frontera, y sobre todo por medio de las prácticas heterodosas, sí, que ella valora de manera muy especial, como he dicho, en el cristianismo ortodoxo. En la liturgia, para ella la liturgia era el aspecto más práctico de la religión. En los textos y músicas de esta ortodoxia, de este cristianismo ortodoxo, que se manifiesta, por ejemplo, en esa atención suya hacia los ritos de la Semana Santa, en comportamientos de aceptación y de piedad, y en su actitud contemplativa, de la que son momentos especiales los vividos en los retiros de la Pies y de la que es un fruto ideal su libro Claros del Bosque. Hay pues quizá un misticismo, esta palabra siempre es de uso delicado, un misticismo subterráneo, zambrano, que sin embargo conviene dilucidar, analizar cuidadosamente
y subrayando siempre, como antes he dicho, que lo sagrado es para ella otra cosa que lo clerical, algo que ese anticlericalismo decimonónico todavía no logra diferenciar en nuestros días. Es cierto que esta actitud contemplativa quizás se dio en cierta medida también en Unamuno, por ejemplo, en esos momentos tan unidos a su vida de sus paseos por el campo, del seguir por los caminos, de los viajes aquí a los territorios que rodeaban Salamanca. En este Unamuno que sale al campo, él logra también escapar quizá de ese radical razonar, de esas preguntas incesantes para aproximarse a la contemplación. Y estos instantes él sobre todo los va a recoger en su poesía. Fueron las que él mismo reconoció como sus andanzas y visiones, esa fuerza telúrica que encontramos en algunos de sus poemas y de manera muy concreta en los poemas diario o poemas itinerario de su monumental cancionero. En fin, como pueden ver, el paradigma de la eterna dualidad, consustancial a todos los seres humanos y que ya dejaron fijado los filósofos de los orígenes en Extremo Oriente y luego los griegos, los presocráticos, se dio también en Unamuno y en Zambrano, en sus vidas y en sus obras. Esa eterna dualidad que solo se puede deshacer, quizá, a través de la idea de unidad, o en lo que algunos siglos después Plotino reconocía como el uno, es decir, a través de la superación de todas las pruebas, de una fusión con el todo, que es ese uno que nos señaló el pagano Plotino, todavía pagano, ¿no? Unamuno, Zambrano, dos grandes españoles, pues, dos caracteres distintos, pero en sintonía. Dos formas de enfrentarse con la historia y con la realidad desde una irrenunciable lucha interior en ambos, con diferencias, pero también con esa innegable sintonía que fue la de su mutuo e incuestionable amor a España. Otra lección para los españoles de cualquier signo de